Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a hablar de un breve relato bastante famoso de un autor que no necesita presentación, que no es otro que el célebre escritor y dramaturgo Oscar Wilde, bien conocido por nosotros por obras de teatro como La importancia de llamarse Ernesto o su novela El retrato de Dorian Gray. Pero hoy no vamos a hablar de esa faceta de Wilde, de ese encantador cinismo que muestran algunos de sus personajes, como por ejemplo Lord Henry Wotton, mucho más que el mismo Dorian Gray. Hoy vamos a hablar de un cuento titulado El gigante egoísta, un cuento escrito varios años antes de la muerte de Oscar Wilde. ¿Y qué elementos esconde este cuento? Es cierto que tiene una relación, por así decirlo, muy estrecha con el catolicismo que Wilde abrazó al final de su vida o fue escrito en un momento independiente. ¿Cómo este cuento nos puede también ayudar a escribir textos de esta naturaleza, teniendo en cuenta que Wilde no era precisamente un escritor, por decirlo así, el de la esfera infantil? Vamos a conversar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Creo que muchos conocemos el cuento, sin embargo, para quienes no lo conozcan, es un cuento en el cual los niños, pues, al salir de la escuela, encuentran un jardín muy hermoso para jugar. Y el gigante, que es el dueño, no está porque está haciendo una visita, se demora 7 años. Cuando regresa, encuentra a los niños ahí. Como no quiere que nadie esté en su propiedad privada, de hecho, la protege con un cartel y de alguna forma la aísla del mundo exterior. Y esto va generando una serie de fenómenos y transformaciones negativas en cuanto a su entorno. El invierno llega, se instala, y es muy notable la manera como Wilde la personificación la utiliza mucho en este cuento, es decir, como la escarcha, el granizo y elementos gélidos, elementos más relacionados con la muerte, con el invierno, se posesionan de ese jardín. Después ocurre pues un hecho que lo vamos a ir también viendo en el cuento, ¿cierto? Donde los niños vuelven a entrar y entra un niño muy especial que conmueve al gigante, quien acepta a partir de ese momento que los niños jueguen en su jardín. Y al final el final está pues en el fragmento final que hemos seleccionado, entonces lo vamos a leer en ese momento. Es importante pues tener en cuenta también todas estas referencias que se hacen aquí, que las vamos a analizar a través de los fragmentos y ver cuánto se vinculan o no al momento histórico en el que fue escrito por Oscar Wilde. Entonces vamos a leer el primer fragmento y, como comentábamos, ver qué nos puede enseñar a quienes quizás no nos dedicamos a escribir literatura infantil, que trabajamos en otros géneros, pero cómo podemos llevar esa experiencia a un cuento infantil. Entonces el primer fragmento seleccionado dice lo siguiente: luego llegó la primavera y todo el campo se llenó de florecillas y de pajarillos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. A los pájaros no les interesaba cantar en él, ya que no había niños y los árboles se olvidaban de florecer. En una ocasión, una hermosa flor levantó la cabeza por encima de la hierba, pero cuando vio el letrero sintió tanta pena por los niños que se volvió a deslizar en la tierra y se echó a dormir. Los únicos que se alegraron fueron la nieve y la escarcha. Vemos aquí cómo se va utilizando la personificación a lo largo de todo el cuento, y precisamente cómo ese aislamiento, digamos, en el espacio físico que es el jardín, también por supuesto que simboliza el aislamiento de este gigante, y ese contraste entre niños y gigantes permanece a lo largo del cuento, porque si bien vemos que el gigante egoísta va envejeciendo, no se nos dice cuántos años han pasado. En el momento cuando les prohíbe el acceso y tapia la entrada y todo lo demás, evidentemente pues está en una edad adulta, no es un anciano. Es decir, que son generaciones sucesivas de niños los que van llegando. No son los mismos niños porque los niños sí han crecido. Entonces aquí vemos por decirlo así, de alguna forma, una tensión que hay entre esa permanencia de niños distintos, ¿cierto? Y el gigante y el jardín, como va variando. Nos hace mucho énfasis en el tema de las estaciones para ir mostrando también esas etapas de la vida.
Ahora vamos a leer el segundo fragmento. ¿Qué es lo que sucede cuando los niños vuelven a ingresar al jardín? Cuando el gigante, despierta y escucha el canto de los pájaros, y como hacía tanto tiempo que los niños no habían podido entrar, entonces él se maravilla y quiere ver qué es lo que pasa, porque se ha dado cuenta que la primavera, que siempre simboliza ese renacer, ese esplendor, se ha alejado completamente de su jardín. Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha de la tapia, los niños habían entrado arrastrándose y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol de los que podía ver había un niño pequeño, y los árboles estaban tan contentos de tener otra vez a los niños que se habían cubierto de flores y mecían las ramas suavemente sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban y gorgojeaban de gozo, y las flores se asomaban entre la hierba verde y reían. Era una bella escena. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y había en él un niño pequeño. Era tan pequeño que no podía llegar a las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor, llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía enteramente cubierto de escarcha y de nieve, y el viento del norte soplaba y bramaba sobre su copa. «Trepa, niño», decía el árbol, e inclinaba las ramas lo más que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. Y el corazón del gigante se enterneció mientras miraba. «Qué egoísta he sido», se dijo. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir aquí. Subiré a ese pobre niño a la copa del árbol y luego derribaré la tapia, y mi jardín será el campo de recreo de los niños para siempre jamás». Realmente sentía mucho lo que había hecho. En ese momento vemos varias situaciones. Vemos de hecho cómo no es solamente el enternecimiento momentáneo que siente este gigante, sino también cae en cuenta de cómo ha venido viviendo, cae en cuenta de cómo ese exterior de alguna forma lo ha aislado y que no se había percatado del daño, había normalizado vivir en el invierno. Eso también refleja diferentes estados del alma humana dentro del adulto, porque el gigante es el adulto. Los niños, que como podemos ver en el cuento, que se van sucediendo en distintas generaciones, son siempre niños, siempre como un momento de la vida donde van quedando ciertas cuestiones. De hecho, acá ellos ingresan porque hay una ruptura exterior, no es un acto del gigante, es decir, tiene que venir un elemento externo, pero él no sale a echarlos porque se enternece con ese niño pequeño. Ese niño pequeño juega con él un día, de hecho, y por eso les permite entrar. Después van pasando los años y ya él, digamos que abre, digamos, ese espacio, ¿cierto? Y es un cambio de conciencia, no me parece lo más adecuado simplificarlo a esa frase dulzona de que abrió su corazón. Es un cambio de conciencia, es un cambio de estado de conciencia, de mentalidad, de comprensión del mundo que se muestra en el cuento. Entonces van pasando los años, pero el niño pequeño nunca regresa. Y él siempre lo extraña, porque es el que motiva ese cambio. Y el fragmento tercero, que ya corresponde con el final del cuento. De pronto se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que veía, y miró y miró. Ciertamente era un espectáculo maravilloso. En el rincón más lejano del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro, y de ellas colgaba fruta de plata, y al pie estaba el niño al que el gigante había amado. Bajó corriendo las escaleras el gigante con gran alegría y saltó al jardín. Atravesó presurosamente la hierba y se acercó al niño. Y cuando estuvo muy cerca, su rostro enrojeció de ira y dijo: ¿Quién se ha atrevido a herirte? Pues en las manos de las palmas del niño había señales de 2 clavos, y las señales de 2 clavos estaban asimismo en sus piececitos. ¿Quién se ha atrevido a herirte?, gritó el gigante. Dímelo, y cogeré mi espada para ir a matarle. No, respondió el niño. Estas son las heridas del amor. ¿Quién eres tú?, dijo el gigante, y le embargó un extraño temor, y se puso de rodillas ante el niño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo:
Tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y cuando llegaron corriendo los niños aquella tarde, encontraron al gigante que yacía muerto bajo el árbol, completamente cubierto de flores blancas. Entonces, claramente acá hay una alusión a Jesucristo en una, por decirlo así, en una visión que se ha quedado como muy fija en la iconografía y en general en la cultura cristiana, que es esa etapa infantil de Cristo de la que no se sabe mucho, pero siempre también se asocia con el estado de pureza. De hecho, también se comenta mucho en las escrituras, y no es un detalle casual que Wilde lo haya incluido allí, que el reino de los cielos, es decir, relacionado con el jardín del Edén, es para los niños y los que son como niños. Entonces, en ese momento, Wilde hace la conexión y a la conversión final también del gigante, porque el gigante finalmente descubre quién era ese niño, porque la primera vez que lo había visto, lo había enternecido y lo demás, pero era un niño común y corriente. Entonces son los dos personajes. El gigante evidentemente envejece, y ya él inclusive cuando sucede eso era invierno, pero ya le entendía, el invierno no le molestaba porque lo ve como un descanso que la primavera tenía. Entonces, digamos que en ese momento de conversión, por eso es que se arrodilla, ya él tiene la manera de saber. Y hay un árbol que en este caso vendría a ser el árbol de la vida, ¿no? Por eso está bellamente simbolizado allí. Es decir, primero el gigante expulsó a los niños de ese Edén, después los volvió a dejar entrar. Cristo, pues, tomando esta forma, irrumpe en el jardín, es decir, en ese espacio, y ahí hablamos sí un poco de la parte, digamos, del alma del gigante para liberarla y reingresarlo o llevarlo, mejor dicho, al paraíso. Entonces tenemos que ver, primero, que en la época en que Oscar Wilde lo escribió, es decir, Oscar Wilde nació en 1854 y murió en 1900 en unas condiciones de una gran precariedad. Cuando él lo escribió en 1888. O sea que ese tramo tan difícil de su vida, que vino después del proceso que le adelantaron, porque recordemos que él vivió en la época victoriana bastante rígida, y por conducta indebida, es decir, por ciertas preferencias de orden íntimo que estaban prohibidas en esa época, él fue condenado y ahí se dañó su salud. La esposa se divorció, se cambió el apellido, le quitaron la patria potestad de los niños. Él después muere, de hecho, en Francia, creo que de meningitis fue que murió, en la completa pobreza, después de haber sido un hombre tan aclamado. Entonces no fue que en ese último momento él escribe ese cuento, digamos, porque está desesperado, y se ha hablado mucho de la conversión, si fue una pantomima, pues al catolicismo en este caso, o si realmente era un elemento, digamos, o una decisión más bien seria. Pero este cuento fue escrito mucho antes. Entonces vemos que esas eran unas dudas que Wilde tenía, que quizá en un momento de su vida no había podido manifestar o no había querido manifestar, pero de alguna forma lo dejó entrever allí. Pues, y como no vivió mucho tiempo después por decirlo así, su conversión al catolicismo, entonces no sabemos, pues, si hubiese seguido o quizá escrito más cuentos en esta línea. Entonces, ¿qué recursos vemos? Vemos que es una historia adulta, una historia sobre las etapas de la vida. Tiene un elemento, por supuesto, cardinal, que tiene que ver con pues, dependiendo de la frontera confesional de cada uno, con el alma humana, ¿cierto? El alma humana en cuanto a su dimensión trascendente, por supuesto, por eso la figura de Cristo. Es decir, no es solamente un cuento de hadas que le vamos a enseñar a los niños, no sean egoístas, compartan sus juguetes, no. Sino que vemos todo un proceso de cambio y de transformación que hay, y cómo a veces un simple hecho externo nos puede mover y nos puede llevar a tomar otras decisiones. Por eso ese cuento se ha mantenido tanto, y las figuras que utiliza, la personificación tanto de los elementos de invierno como de los asociados a la primavera, los árboles, las flores, los niños, ese contraste que hace no se queda en una dimensión superficial, sino que a través del proceso mental y el proceso espiritual también, por qué no decirlo, del gigante, vemos cómo se va revalidando esa dimensión del cambio humano y cómo va él cambiando por una decisión que toma. En todo caso, es muy importante retomar estas historias, retomar estos cuentos y ver cómo podemos ir aplicando esas técnicas. De todas formas, queremos conocer tu opinión.
sobre este cuento. Déjalos por favor en comentarios si ya conocías este cuento, si no lo conocías. También te invitamos a suscribirte al canal, a compartir el contenido. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, si no escribes literatura infantil, cómo podrías transformar esos elementos o de tu literatura más habitual y llevarlos a un terreno aparentemente infantil sin tener temor de ese rótulo, ¿cierto? Y hacer una historia que pueda perdurar. Siempre es un gusto compartir con ustedes, no siendo más por el momento. Nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.